Esta ocasión vamos a ver una serie de videos que explican la desagradable aritmética monetarista. Este es un paper de Sargent y Wallace del año 1981. En este paper, los autores, Sargent y Wallace, explican cómo es posible que la inflación se presente en un contexto en el cual el gobierno tiene un déficit fiscal permanente. Vamos a hacerlo súper sencillo. Vamos a empezar entonces estudiando cuáles son las restricciones de presupuesto de todo el conjunto de agentes, en particular la restricción de presupuesto del Tesoro y la restricción de presupuesto del Banco Central. Resulta que en la economía vamos a tener separado en este caso al Tesoro Público. Estos serían la administración del gobierno central, todo el sector público no financiero. Y resulta que este gobierno, en términos nominales, tiene una secuencia de gastos. A esto le vamos a llamar usos. Lo que está en la mano izquierda de la ecuación se le conoce como usos. ¿Cuáles son los usos? Vamos a tener en primer lugar el gasto público y adicionalmente el gobierno en el pasado se ha endeudado, ha emitido bonos, en este caso por ejemplo B sub T-1, y tiene que pagar los intereses por esa deuda. Entonces una segunda fuente de gasto va a ser el pago de intereses. Por ejemplo, si el gobierno se endeudó por 100 el año anterior y este año la tasa de interés que ofreció fue 10%, resulta que el pago de intereses por este caso va a ser 10% de 100. Al lado derecho, el gobierno tiene fuentes de ingresos. ¿Cuáles son esas fuentes? La primera de ellas son impuestos. En segundo término, tenemos la emisión de deuda. Dentro de la emisión, lo que vamos a estar haciendo es colocación y este término es redención. Redención es pagar el capital de la deuda previa. Finalmente, una fuente de ingreso adicional para el gobierno resulta ser las transferencias que hace el Banco Central al Tesoro. Por su parte, en este caso súper sencillo, vamos a también tener un Banco Central. Bien, por cierto, acá los bonos emitidos son bonos del Tesoro. En este caso, B supra T son bonos del Tesoro. El Banco Central tiene una restricción de presupuesto, no es la misma. El Banco Central tiene ingresos por dos motivos. El primero de ellos es por el cobro de intereses de un conjunto de bonos que el Banco Central haya comprado eventualmente en el mercado secundario. Entonces B supra M son todo el conjunto de bonos del Tesoro que el Banco Central tiene como un activo. Resulta que este activo devenga intereses. Por tanto, el cobro de intereses por esos bonos termina siendo un ingreso adicional para el Banco Central. La otra fuente de ingresos es la que típicamente sale en el libro de texto,
que tiene que ver con la colocación de nuevos billetes y monedas. En este caso es lo que se llama la emisión primaria. Bien, ese conjunto de elementos lo voy a destinar a dos elementos. El primero de ellos es justamente una parte, son transferencias realizadas al Tesoro Público. El segundo elemento son inversiones que hace el Banco Central. En este caso, el Banco Central eventualmente puede estar comprando una nueva cantidad de bonos del Tesoro Público. Entonces, esto es compra de bonos. Este elemento ya lo teníamos, son las transferencias al Tesoro. El Banco Central cobra intereses. Y finalmente el Banco Central hace algo que se le conoce como emisión primaria. En este caso, digamos, habían billetes por el valor de 100. En este periodo aumenta en 20 la cantidad de billetes, por tanto el stock de nuevos billetes sería 120. Esa es la idea de la restricción de presupuesto del Banco Central. Quiero detenerme por un momento en este elemento, los bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro, en un momento del tiempo, se divide en dos partes. Vamos a tener una parte que pertenece al Banco Central, son aquellos que el Banco Central eventualmente compró en el mercado secundario o mercado primario. Adicionalmente, hay una parte que está en manos del sector privado. Entonces, este elemento son bonos del Tesoro en términos de stock. En manos del sector privado. Este elemento son lo que finalmente tienen las familias o empresas en la economía. Lo que va a ser súper relevante para el análisis es la proporción que en verdad tiene la familia en el análisis. Entonces, haciendo unas cuentas, yo tengo los bonos en manos del sector privado, finalmente son la parte total emitida por el Tesoro Público menos la parte que absorbe el Banco Central. Ese elemento B sub T es el que finalmente interesa. Finalmente, yo necesito la restricción de presupuesto consolidada. Bien, para lo que es la restricción de presupuesto consolidada, lo que yo tengo que hacer es sumar verticalmente la restricción de presupuesto del Tesoro con la restricción de presupuesto del Banco Central. Realizando esa operación, yo voy a tener el siguiente resultado. Vamos a tener finalmente el gasto de gobierno más el pago de intereses por la deuda, y en este caso aparece aquella solamente con respecto al sector privado. Va a depender del cobro de impuestos más la deuda emitida solamente al sector privado, más finalmente la emisión primaria que hace el Banco Central. Hacer esta operación es súper sencillo. Simplemente, como tenemos a la mano izquierda y a la mano derecha los elementos de transferencias, esos elementos se eliminan. Luego, para obtener B sub T,
utilizo esta definición, con lo cual tengo esta restricción de presupuesto consolidada. Como vemos, el financiamiento que obtiene el gobierno para pagar el gasto, los intereses de la deuda contra el sector privado se hacen mediante los siguientes elementos: impuestos, emisión de deuda nueva, pero contra el sector privado, y finalmente la emisión primaria. El gobierno tiene algo que no tienen las personas para financiarse. Pueden utilizar algo que se llama una máquina de imprenta. Puede imprimir billetes y monedas. En un sistema de patrón oro o una economía dolarizada, el Banco Central no tendría esta posibilidad. Por ejemplo, si estuviéramos en Ecuador, Ecuador no tiene la facultad de emitir dólares. Eso solamente lo hace la Reserva Federal. No obstante, en la mayoría de economías hoy en día, cada país tiene su propio banco central y tiene su propia moneda.